El mundo en el momento del nacimiento de Jonás. El mal es parte de la creación. En el año 58, a partir de la división del gran reino, en reino de Judá y reino de Israel, el séptimo rey de Israel, Ahab, ascendió al trono. Parecía como que el reino de la unidad pertenecía a un pasado lejano, como en un sueño. ¿Ha vivido alguna vez un tal David que, como su nombre lo indica, era el amado de Dios? David igual amado. Y también su hijo Salomón, el rey de la paz y de la integridad, tal como su mismo nombre lo indica. Pues Salomón deriva de Shalom, cuyo significado es paz. Con su vida llena de milagros y esplendor, en cuyo reinado la casa de Dios se tornó en un ente de importancia en el mundo. La construcción del templo tomó 7 años, siendo concluida en el 8º. Entonces Salomón celebró con la consagración del templo también su casamiento con Bitia, la hija del faraón, y también, por primera vez después de 7 años, bebió vino. La tradición dice, Ver Midrash Vayikra Rabbah 12, Shemini, que Dios preguntó, ¿de cuál de los dos regocijos he de participar? ¿Del regocijo por la consagración del templo o del regocijo del casamiento? A la mañana siguiente el rey Salomón se quedó dormido, estando las llaves del templo bajo su almohada. Como consecuencia de todo este desorden, Dios decretó el fin del reino de Jerusalén. Luego, Jeroboam se presentó con 1000 hombres de su tribu Efraín para hablar con Salomón de su conducta. Mas Dios reprendió a Jeroboam. No se puede juzgar a un rey de Israel según las normas mundanas. Vamos a darte a ti, Jeroboam, una parte de su dominio, y entonces verás que tú, con dichas normas, no podrás subsistir. Jeroboam fue el primer rey de una de las partes del reino dividido después de Salomón. Concretamente, Jeroboam fue el rey de las 10 tribus del norte, y Jeroboam, así como los reyes posteriores a él, cometieron el mal ante los ojos de Dios. La conversación de Dios con Jeroboam sobre la imposibilidad de juzgar las acciones de Salomón realmente significa que Dios le indica a Jeroboam el secreto de la creación. Esta no pudo ser llevada a cabo hasta que Dios no introdujo la dualidad. El gran reino de Dios es anterior a la creación. No es ni siquiera concebible desde un punto de vista dentro de la creación. Con la Beit, la segunda letra del alfabeto hebreo, con el 2, Dios ejecuta esta creación. Dios asume el tzimtzum, la contracción, la limitación de la energía infinita, limitación necesaria para dar lugar a la creación, la ruptura de la unidad. Y es por eso que este mundo está conformado por el cielo y la tierra, la luz y la oscuridad, el hombre y la mujer, el cuerpo y el alma. Y es por eso también que tiene lugar la división del reino de la unidad bajo el reinado de Salomón, hijo de David, y que aún perdura. Los hechos de Salomón, Dios pregunta a Jeroboam, ¿no son acaso mis hechos? Como ser humano uno no percibe hacia dónde conducen los hechos de Salomón, el rey de la unidad, el hijo de David. De la misma manera el hombre no debe juzgar los hechos de los personajes de la Biblia con sus normas, ni siquiera si estos hechos en la Biblia hebrea, son representados como malos. Solo a Dios pertenece la ciencia del bien y del mal. La Biblia hebrea, la Torá, es uno de los fenómenos en este mundo que en Dios ya están completamente presentes antes de la creación misma. La actuación del hombre frente al bien y al mal,
su capacidad de distinguir en su deber consciente que debe hacer el bien no se puede deducir de la Biblia a simple vista. La Torá, la Biblia hebrea, no es meramente un manual para una conducta recta y tranquila. Si fuera así, la Biblia sería solamente un libro útil para que la sociedad funcione sin perturbaciones, en lugar de ser la revelación del sentido de la existencia. Tampoco jamás el hombre podrá justificar o poner en perspectiva ninguno de sus hechos refiriéndose, por ejemplo, a Sara, Agar o a la destrucción de los pueblos de Canaán. En la Biblia habla la acción de Dios, y Dios crea este mundo bajo el signo de la dualidad. Los hechos del rey Salomón, el rey del reino aún indiviso, nos revelan a Dios. Y Dios sabe qué es lo que quiere decir romper la unidad para hacer que este mundo exista. El reino, ahora después de la división, es dos. Dos significa que para nosotros existe lo que llamamos oposición. Allí desde el primer instante de la creación ya está dada la raíz de la dualidad de Salomón. Esto es la fiesta por la consagración del templo y por su casamiento con Bithia. Así, con este dos, se origina el mundo y así se origina el exilio. El dos implica para nosotros que existen el bien y el mal. En verdad, esto es un enigma, pues ¿por qué tiene que existir el mal? No podría haber sido mejor sin el mal. Y olvidamos que por lo que llamamos el mal, nuestro mundo material, existe. Este interrogante constituye una carga insoportable, pero todo tiene dos lados para poder existir. También es el lado que nosotros llamamos bueno, y es precisamente la tarea del hombre que, hasta en los detalles más pequeños, haga lo bueno y evite lo malo. Lo malo, que por esta razón ya existirá hasta el final de los tiempos. Como el hombre no puede ni debe juzgar los acontecimientos de la Biblia con sus normas, tampoco puede fundar sus acciones sobre el hecho de que tales acciones también se hacen en la Biblia, incluso por figuras como David y Salomón. Sería como pretender tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal y considerarse uno mismo un Dios, pues la tarea de juzgar es exclusiva de Dios. La tradición, la Torá oral, Talmud y Cábala, relata acerca del camino del hombre en esta vida, especificando que tiene que perseguir lo bueno e indicando cómo puede lograrlo. Asimismo enseña cuál es el significado y el lugar de las cosas en esta vida, a la vez que constituye el puente desde el fuego consumidor, que es la palabra de Dios en la Torá, la ley, hasta los acontecimientos en este mundo. Ella conduce a un elevamiento general de todas las cosas de este mundo, y da mediante este nexo, mediante este puente, un lugar indispensable incluso a la cosa más pequeña. Y así el por qué sigue siendo un enigma para el hombre. ¿Por qué el mal? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la injusticia, la muerte? El mundo no habría sido mejor, más caritativo, más feliz sin estos aspectos negativos para nosotros. Pero Dios creó el mundo con el dos, con la dualidad, y solamente así el mundo pudo ser, pudo existir. Me pareció adecuado ubicar esta consideración en primer lugar, pues también el reino dividido muestra esta oposición, y tampoco, en este caso, ello está para ser juzgado, por no decir condenado. Porque sabemos que los reyes del reino de las 10 tribus, el reino del norte, el reino de Israel, hicieron pocas cosas que no estuvieran mal ante los ojos de Dios. Leyéndolo uno se desespera a veces preguntándose, ¿por qué no hicieron algo bueno también alguna vez? ¿O por qué no persistieron en lo bueno por lo menos? Pero no, matan, calumnian, se mofan, tienen ídolos y sin embargo este es el reino de Israel.
el reino del norte. El reino bíblico que no debe ser juzgado con las normas habituales del mundo. Por otra parte, en el otro componente de la dualidad, donde existe cierta continuidad con los reyes del reino previo a la división. A menudo si hay un rey de quien se dice que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, o a veces que era muy bueno. Son los reyes de la casa de Judá, el reino que quedó en Jerusalén con la casa de Dios, el reino de las 2 tribus. Recordemos, después de la división, quedan 2 reinos. El reino del norte con 10 tribus, llamado el reino de Israel. El reino del sur con 2 tribus, llamado el reino de Judá. Es el relato de la Biblia y el bien y el mal aquí, en este mundo, con el secreto de Dios, tal como el mal que hizo David y que hizo Salomón son el saber de Dios. Dios no permite que se juzgue sobre ello con normas humanas. El árbol del conocimiento del bien y el mal es solo para Dios. Y por ese mismo motivo no se puede decir que los reyes del reino de las 10 tribus eran todos malhechores. Al contrario, se nos plantea el misterio, se nos pregunta la pregunta del ¿por qué? Pues, ¿por qué? ¿Para qué? Siempre vemos estas acciones según el principio de ese lado, el lado llamado malo. Seguramente debe tener algún sentido. Me refiero al conocido pensamiento en la tradición que lee la palabra hebrea será, semilla, simiente, como será, que significa esto es malo. Pero sin embargo Dios bendice toda la vida, también a los hombres en la tierra, con la bendición, el sed fértiles y multiplicaos. El ra, el mal, tiene una función fundamental en el mundo de la dualidad, hasta el punto de que se puede decir no hay bien sin mal. Y repetimos, el hombre debe evitar el mal porque para él lleva a la muerte absoluta. Nunca el hombre puede decir, para existir tengo que soportar un poco del mal en mí mismo. Ante cada pensamiento y ante cada acción el hombre debe preguntarse a sí mismo si aquello es bueno o malo, y no en el sentido de bueno o malo respecto de su posición en la sociedad, sino bueno o malo según las normas que provienen del Halajá, la jurisprudencia de la Torá oral, del Talmud y la Kabbalah. Aquellas normas son tan absolutas como todo lo que proviene de ese espacio de otro mundo, a diferencia de las normas humanas que son variables según el tiempo, costumbres, necesidad, etc. La vida humana no puede orientarse según normas de relatividad. Todo lo relacionado con el hombre es tan importante que su vida recién cobra sentido cuando él sabe que está en comunicación con lo absoluto. Los reyes del reino de Israel, del reino de las 10 tribus, el reino del norte, llevan para nosotros el secreto del lado que se llama malo. Son verdaderas figuras bíblicas y por eso figuras sagradas. No los toquemos con nuestro juicio. Estos reyes están en comunicación con los profetas que les comunican la palabra de Dios. En la vida de Ahab, con quien comencé este tema, quien fuera el 7º rey y que tanto mal hiciera. Ver Primera de Reyes 16:30 a 22:40. Los profetas son nada menos que Elías, Elisha y Obadía. Ocurren muchos milagros durante los 22 años de su reinado, aunque por otra parte su esposa Jezebel pertenece al mal mayor. Salvación, palabra atrevida. Habían pasado ya 57 años y 3 generaciones de reyes
desde el cisma del reino. Con Ahab comienza el año 58 y empieza a gobernar la cuarta generación. En Judá, en aquel momento gobierna Asa, el tercer rey de la división. Pero, ¿quién es Ahab realmente? La tradición Ber Gilgul Neshamot, reencarnación de almas, relata que en él resucitaron o se reencarnaron las Neshamot, las almas de Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón a quienes Dios ha tomado para sí. El motivo concreto de la desaparición de ellos pertenece a los secretos de la tradición hebrea. Ver Levítico 10:1 Rashi. La tradición comenta que eran grandes y santos y que por eso Dios los tomó. También dice que por su grandeza se pensaron capaces de conocer el sentido de la existencia ellos mismos y que estimaron en que ya no necesitaban los eslabones de conexión con el principio primordial. También dice que ellos pertenecían a la mitad oculta, opuesta a la mitad perceptible, la cual es formada por Elazar e Itamar, también hijos de Aarón. En otra fase, Nadab y Abiú viven, o sea, se reencarnan en el profeta Samuel. No se puede decir entonces que Ahab en esta consideración está incluido en lo que el hombre llama negativo y malo. Pero qué drama, porque son justamente los desaparecidos Nadab y Abiú que resucitan en el séptimo rey, Ahab, con quien comienza este año 58 desde la división del gran reino. Cuando tomamos en cuenta que la tradición identifica al profeta Elías con Pinhas, quien fuera el hijo de Elazar, y este a su vez hermano de Nadab y Abiú, y cuando vemos cómo Elías está frente a Ahab, entonces entendemos cómo todo siempre se repite y a la vez se renueva. De Jezabel se dice en ella, se reencarna la esposa de Korah y también Cosbi, ver Números 25, 1 al 15, quien causó los acontecimientos de Baal Peor. Recordemos, Simri, de la tribu de Simón, estaba entregado a la lascivia con Cosbi, mujer medianita. Pinhas, en salvaguarda del honor de Dios, tomó una lanza y mató a ambos. Estos sucesos tienen lugar en Shittim. Cosbi se reencarna luego en Jezabel y Pinhas en el profeta Elías. Cosbi es muerta por Pinhas, que en definitiva es Elías. Eliao, por otra parte, es el gran oponente de Cosbi, ahora reencarnada en Jezabel, esposa de Ahab. Ya en Shittim, Cosbi se enfrentó con Elías, reencarnación de Pinhas. Acá vemos otra vez el encuentro, la repetición y la renovación. La esposa de Korah, recordemos, Korah encabezó la revuelta de los hebreos contra Moshe en el desierto. Es vista como uno de los mayores impulsos a la rebelión de su marido. Asimismo, comenta la tradición, Talmud y Cábala, que Korah tenía en su poder la llave del tesoro faraónico, o sea, la llave del secreto del poder de Egipto. La rebelión de Korah tiene un carácter típicamente de izquierda. Se dice, por ejemplo, ver Midrash Rabbah Bamidbar 18 y Midrash Mishle 14, Talmud babilónico Sanedrín 110a, que la esposa de Korah participó en la rebelión de él contra rasurarse el cabello de acuerdo a como se lo habían ordenado los levitas. El pelo es precisamente el signo del lado izquierdo, del lado femenino. Los secretos de Egipto, Mitzrayim en hebreo, de los que Korah tenía la llave, son justamente los poderes del desarrollo. Y esto es justamente el lado femenino, es decir, el desarrollo, la evolución, lo corporal, etc.
El fuego que consume a Korah y a los suyos como castigo por su rebelión proviene del cielo, permaneciendo luego en el tabernáculo. Y el Corbán, el sacrificio que tiene lugar durante la permanencia en el desierto, es consumido por este fuego. También se dice, ver Pirkei de Rabbi Eliezer 53, que nadie sale de este mundo sin haber sido primero tocado por dicho fuego. Del mismo modo que Zeresh exhortó a su marido Amán a la acción, recordemos, en relación a la construcción de una horca para colgar en ella a Mordejai, quien fuera el líder de los judíos en la época que tuvo lugar el acontecimiento de Purim, ver libro de Esdras 5:14. Así también lo hace la esposa de Korah. Ellas forman el mal, que hace todo lo posible por mantener las fuerzas del desarrollo. Recordemos que las fuerzas del desarrollo, o fuerzas evolutivas, son las fuerzas de la evolución en lo material, mientras que las fuerzas del retorno son las fuerzas del retorno a la unidad original previa a la creación, o sea, un retorno a Dios. Y también intuyen en dónde obran las fuerzas del retorno y las atacan aparentemente sin sentido. Y así Jezebel ataca a Elías, ahora por los mismos sentimientos de calamidad amenazantes para el mundo, pues Jezabel, por pertenecer al lado izquierdo, al lado femenino, quiere llevar a una evolución sin fin. Pero la meta de la creación es retornar a la unidad original. O sea que el recorrido ideal es 1-2-1. El 1 es el estado armónico previo a la creación, el 2 es el estado de evolución en la creación, y luego nuevamente el 1, que significa el retorno al estado armónico original. De los 2 bovinos que Elías manda traerle para ofrendar en el monte de Carmelo, ver Primera de Reyes 18, para el milagro del fuego que descendería de los cielos, se dice que en ellos vivían las almas de Datán y Abiram, los 2 hombres de la tribu de Judá que con Korah se habían rebelado contra Moshe. Bersed Adorot 29:62. El animal relacionado con Abiram es ofrendado a los sacerdotes del Baal, mientras que la suerte del animal relacionado con Datán recae sobre Elías, para ser ofrendado a Dios. Entonces Abiram se queja, siente como humillante la suerte de él hacia los sacerdotes del Baal, deidad del culto idólatra. Pero Elías responde, ver Midrash Rabbah Bamidbar 23:9 y Midrash Tanhumá. Y su respuesta enseña otra vez más la significación del bien y del mal para Dios, que estando con los sacerdotes del Baal, él contribuye igual al milagro de Dios. También se dice que en los 2 bovinos vivían Nadab y Abiú, los 2 hijos de Aarón el sacerdote, mientras que en Elías estaba el Ruach, el espíritu de Nadab. Seder Hadorot y Gilgul Neshamot. La creación y la vida en la Biblia conocen más interdependencia de lo que nuestro mundo nos deja ver. En el relato de la Biblia y la Torah oral, recordemos, Torah oral igual Talmud y Kabbalah, hay una unidad mucho más fuerte entre toda la vida y Dios. Para la Torah el cielo y la tierra hablan, y hablan los animales y las plantas, todo vive intensamente en el gran milagro de la creación. Allí no existen apatías, no falta el sentido. Todo conoce su lugar y sabe su destinación. De modo que Nadab y Abiú, la esposa de Korah, Cosbi, Datán y Abiram y Pinhas, son todos participantes en este relato de Jezebel y Ahab, el 7º rey de Israel, el rey cuyo reinado comenzó en el año 58, y el profeta, el transmisor, el mensajero de la palabra de Dios es Elías. Citando el libro de Adán, el Zohar, ver sección Vayakhel 197a, cuenta acerca de Elías,
que algún día vendrá un alma a la tierra, que se vestirá con un cuerpo terrestre y llevará el nombre de Eliao, Elías, y que luego ascenderá al cielo con ese cuerpo terrestre, donde habrá otro cuerpo para él. Entonces vivirá allí como un ángel entre los ángeles y así repetidamente volverá a la tierra y se vestirá de nuevo con el cuerpo terrestre que quedará guardado para él. Con ese cuerpo terrestre él es visible en la tierra, mientras que con el otro cuerpo se manifiesta en el cielo. A este concepto se refiere el libro de los Proverbios, Proverbios 34. ¿Quién ha ascendido al cielo y ha descendido? ¿Quién ha recogido el viento entre sus puños? ¿Quién ha atado las aguas en el vestido? ¿Quién ha hecho estables todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Del hombre que puede hacer todas esas cosas. Y el nombre de su hijo, si tú lo sabes. Eliao, Elías, es quien trae la buena noticia, la noticia de que todo, cualquiera sea el aspecto que tenga ahora, es bueno, muy bueno, y que no puede ser mejor.